ver sociedad de responsabilidad limitada y sociedad por acciones simplificadas. Las dos, ahí les ponía, la regulación legal, están reguladas en dos leyes completamente diferentes, ¿sí? La SRL está regulada en la Ley General de Sociedades, que es la 19.550, que ustedes ya estuvieron viendo con el doc Pisani y con la profesora Busnadiego, las clases anteriores. Desde el artículo, ahí se lo puntualicé, desde el 146 al 162 está regulada la SRL que hoy vamos a ver. Y también vamos a ver SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, que es una sociedad la más nueva de todos los tipos societarios, porque se sancionó en el año 2017 la ley que regula la SAS, que ahí se los puse, LACE, Ley de Apoyo al Capital Emprendedor. Por eso esas siglas, que es la ley 27.349, del artículo 33 al 62, regula la SAS. ¿Por qué les pongo la regulación legal en la primer pantalla que ustedes ven? Y para que se lo graben, están reguladas en dos leyes diferentes, ¿sí? Lo que significa que si bien vamos a ver que a la SAS supletoriamente se le pueden aplicar normas que estudiamos en la Ley General de Sociedades, cuando vemos cada uno de estos tipos societarios, tenemos que ir a la ley que los regula, ¿sí? Es lo primero a destacar. Ahora los vamos a ver cada uno, qué son, y voy a hablar un poquito más de SAS al final. Como les decía, en el libro no van a tener desarrollado SAS, porque se publicó antes de la sanción de la ley. Entonces vamos a estudiar SAS a partir de estos artículos de la ley 27.349, ¿sí? Que yo creo que ya con este PowerPoint que puntualiza los elementos fundamentales que ustedes tienen que saber para esta materia, más la ley, no van a tener inconvenientes de entender este tipo societario. Si quieren ampliar, hay artículos escritos sobre el tema, incluso hay charlas que dio quien les está hablando ahora, en el Colegio de Abogados de San Isidro, en esas charlas en vivo en Instagram que yo les publiqué en el Classroom, que podrían ver. Así que ahí también tienen una charla. Esa es una charla ya dada para abogados ya recibidos sin ejercicio de la profesión, es decir, el nivel es un poco quizás más elevado que el de esta clase y de lo que necesitan para esta clase, pero a veces, y para esta materia, pero a veces escuchar algo que es un poquito más de lo que nosotros necesitamos, nos abre ahí la cabeza y las dudas para lo que sí necesitamos para esta materia. ¿Sí? Entonces, por eso los invitamos a ver esas charlas, no solo de nosotros, sino de otros profesionales. Bien, pasamos entonces y empezamos a ver primero sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada, como les decía, la van a encontrar regulada en la ley 19.550, Ley General de Sociedades. Y la primera aclaración, ¿sí?, es la pregunta, ¿qué es limitada? Porque fíjense que el título puede ser engañoso si uno no está prestando atención. Cuando hablamos de sociedad de responsabilidad limitada, ¿la sociedad es la que limita su responsabilidad o son los socios los que limitan su responsabilidad de alguna manera? De hecho, por supuesto, son los socios los que limitan la responsabilidad frente a terceros. No es la sociedad. Ustedes cuando vieron sociedad colectiva, sociedad en comandita simple, sociedad en capital e industria, ¿sí? Y cuando veamos todos los tipos societarios, la sociedad responde con todo su patrimonio. La sociedad, recuerden esta frase siempre, es un sujeto de derecho diferente de los socios que la integran, sujeto de derecho diferente de los socios que la integran, por lo tanto, surge una nueva persona. Cuando constituimos una sociedad, damos nacimiento a un nuevo sujeto de derecho, que es una persona jurídica, que va a tener derechos y obligaciones. La persona jurídica, la sociedad, respecto a esas obligaciones, va a responder con todo su patrimonio. Los socios que integran esa sociedad van a responder, depende. Cuando alguien les pregunte, soy socio de una sociedad, ¿cómo respondo? Depende. ¿De qué? ¿De qué tipo social? ¿De qué tipo social sea socio? Si sos de una sociedad colectiva, respondes de una manera. Esto es lo que tenemos que saber en este momento para esta materia. ¿Sí? Sine qua non. ¿Quieren aprobar la materia? Una de las tantas cosas que hay que saber es esta. ¿Cómo responde un socio de una sociedad colectiva? ¿Cómo responde un socio de una SRL?
¿sí? Esto es elementos. Como es elementos y esto es elemental, hay que saberlo. Entonces, la pregunta de cómo responde un socio depende del tipo social. Ahora vamos a ver cómo responde un socio de una sociedad de responsabilidad limitada. Pero de vuelta a la aclaración, la sociedad no limita para nada su responsabilidad. La sociedad responde con todo su patrimonio. Se llama de esa manera. En cuanto a la utilización y función, van a escuchar o deben haber escuchado quizás muchas veces hablar de la SRL, porque se conoce con sus siglas. La SRL se utiliza tanto, ¿sí? En nuestro país se utiliza tanto como se utiliza la sociedad anónima. Y ahora sí, la SAS, que es la que vamos a ver en segundo lugar, por su facilidad en la constitución y funcionamiento, es que se ha puesto en tan poquito tiempo a la par en cuanto al uso y a la utilización en la práctica comercial, ¿sí? A veces, a ver, ¿por qué es necesario que nosotros sepamos y aprendamos todos los tipos sociales que están regulados y los elementos básicos de cada uno? Porque cuando alguien venga al estudio a preguntarles, no les va a decir, yo quiero constituir una sociedad de responsabilidad limitada porque los socios limitan su responsabilidad, porque el capital se divide en cuotas. El cliente no sabe eso. Eso lo tenemos que saber nosotros. El cliente dice, yo quiero constituir una sociedad. O yo quiero, a veces ni siquiera eso, yo quiero armar un negocio con unos amigos. Bueno, y uno le dice, ¿no te parece constituir una sociedad? Y le damos la carta, ¿sí?, de tipos sociales. Y de cada uno le describimos, bueno, este funciona así, este funciona de tal manera. ¿Para qué? Para que puedan elegir. Y ahora vamos a ver los conceptos básicos y fundamentales. Cualquier duda, me interrumpen, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Quiénes pueden ser socios de estas sociedades, de esta SRL? 2 o más personas. Estas personas pueden ser humanas o jurídicas. Y ahí les había puesto, y se ve que después se borró del PowerPoint, que ahora vamos a ir a esto. 2 o más personas. Para esto leemos el artículo 1, el artículo 30, que dice qué sociedades pueden ser partes de otras sociedades, y tienen un máximo de 50 socios. Eso lo dice el artículo 146 de la Ley General de Sociedades. Esto del máximo de 50 socios quedó en realidad porque cuando se sancionó la ley, cuando se incluyó la SRL en la Ley General de Sociedades, lo que ocurría es que había 3 categorías de SRL de acuerdo a cuántos socios integraban, y la última categoría, el máximo era 50 socios. Se eliminaron esas categorías, ¿sí? No quedaron esas 3 divisiones, pero quedó en la ley este máximo de 50 socios. Esto lo vamos a encontrar en muchas leyes que quizás le reforman una parte y queda otra, que ahí no le encontramos mucho el sentido. Y esto no sé si lo hablaron con el doc Pisani, o quizás lo van a hablar cuando hablen de unipersonalidad. Si tengamos en cuenta que existe una discusión doctrinaria, ya que el artículo 1 dice que habrá habrá sociedad cuando 2 o más personas, vamos de vuelta que es muy temprano, habrá sociedad cuando 1 o más personas, lo que estaba leyendo en la pantalla, habrá sociedad cuando 1 o más personas. ¿Por qué? Porque cuando se modifica la Ley General de Sociedades en el 2015, se permite que una sociedad se constituya con una sola persona, que hasta ese momento no se podía, hasta ese momento era con 2 o más las sociedades. A partir del 2015 habrá sociedad cuando 1 o más personas. Pero después, seguimos leyendo ese artículo y en párrafo aparte dice que la sociedad unipersonal, es decir, de una sola persona, solo se podrá constituir como sociedad anónima unipersonal. Se crea un nuevo tipo social que es la sociedad anónima unipersonal. Entonces, fíjense, esto no lo escriban, que aparte está en el libro explicado, y cualquier cosa lo repetimos. Pero piensen conmigo, si en ese párrafo dice la sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima unipersonal, ¿qué pasa si tenemos una SRL, que no me queda duda que para constituirla necesito 2 o más personas, ¿sí? Porque solo puedo constituir una sociedad de una sola persona como SAU, ¿sí? Después vino la ley de SAS y también como SAS, pero estando dentro de la 19.550, tengo el tipo social SAU.
Entonces, si quiero constituir una SRL, sí o sí necesito 2 o más personas, pero ¿qué pasa si tengo 2 socios? Supónganse un padre y un hijo, fallece el padre, lo hereda el hijo, y esa SRL me queda con un solo socio. La ley, la letra de la ley, no dice qué pasa en esa situación, ¿sí? Antes de que existieran las sociedades unipersonales, ¿sí? Antes del 2015, que como la sociedad era de 2 o más personas, cuando la sociedad quedaba con un solo socio, era causal de disolución, ¿sí? Pero ahora ese inciso de ese artículo se quitó. Entonces nos queda sin resolver qué pasa con esto que lo han llamado, por ejemplo, SRL unipersonal sobreviniente. ¿Qué pasa si después de constituirla me quedo con un solo socio? Bien, ¿cómo es la responsabilidad de estos socios? Pregunta de examen si las hay, es esta, y si quieren la respuesta 10, es esa. De todos modos, ya les aviso que para los que piensan leerla, después vamos a preguntar qué significa cada cosa, para ver si la leen, la dicen. Esto previendo si el examen es a la distancia. Bien, ¿cómo responden los socios? Limitan su responsabilidad. Lo leo despacito y ahora lo explicamos. Limitan su responsabilidad a la integración de las cuotas que suscriben o adquieren y garantizan solidaria e ilimitadamente a terceros la integración de los aportes de sus socios. Para entender cómo responde un socio de una SRL, tenemos que tener claro lo que es capital suscripto y capital integrado. ¿Alguien recuerda qué es capital suscripto e integrado? Si tienen ganas de compartirlo. Y suscripto es el que se compromete a, e integrado es el que efectivamente aporta, o al revés, me olvidé. Sí, exacto, es así, es así. Suscripto Okay. es el que me comprometo, el que el socio se obliga a aportar a la sociedad, y el integrado es el que efectivamente se ingresa a la sociedad. Acuérdense que los aportes pueden ser de diferentes maneras. Si es un aporte en especie, ahora lo vamos a ver en la próxima pantalla, se tiene que integrar, se suscribe el 100% y se integra el 100% también. Pero si es un aporte en dinero, tenemos que sí o sí la obligación de suscribir el 100%, pero tenemos la opción de integrar el 25%, mínimo tiene que ser el 25% que se integra al momento de la constitución, y el saldo tenemos un plazo de 2 años para integrarlo, máximo de 2 años. Ahora en la próxima pantalla está. Por esto esta garantía, que fíjense, y acá una frase que dice siempre el profesor Pisani, y es: el derecho es lo que es, no lo que nos parece. Esta frase, que me la ha repetido muchísimas veces, el derecho es lo que es, no lo que nos parece, nos invita, obliga, ¿sí? La frase, a primero, antes de respondernos, si tenemos una pregunta, antes de respondérnosla, ¿sí? O de respondérsela a otro, ir a ver qué dice la ley. Porque no todo es lo mismo, porque si nosotros aprendemos cómo responde el socio de la SRL, pero se lo queremos aplicar al socio de la sociedad anónima, vamos a estar en un grave error, ¿sí? Si nosotros aprendemos que el socio de la sociedad anónima responde de una manera, y cuando vamos a sociedades por acciones simplificadas queremos que responda de la misma manera, vamos a estar en un error. Entonces siempre el punto de partida es la ley. Si la ley me da la respuesta, la tenemos ahí. Si no me la da, después podemos empezar con las discusiones doctrinarias. Pero siempre vayamos a la letra de la ley. Entonces vuelvo. El socio de la SRL responde de esta manera. Limita su responsabilidad. Profe, Sí, dale. las cuotas serían lo que van integrando, ¿a eso se refiere? Ahí Con vamos a cuotas? qué es y qué no es una Ah, cuota. Buena pregunta, muy buena pregunta. ok. Ahí voy. Entonces, la responsabilidad de los socios es esta, no otra, ¿sí? Vamos, acá. Ahí me daba el pie Micaela para que yo pase de pantalla. El capital social, la ley dice, está dividido en cuotas. Y es buenísima la pregunta de Micaela. ¿Qué son estas cuotas? Y ahí les puse qué son y qué no son las cuotas, ¿sí? ¿Qué son las cuotas? La cuota, para decírselos coloquialmente, es nada, ¿sí? O sea, vamos a empezar por lo que no son, para
para graficar, es como la ley quiso decir que estaba dividido el capital, y le puso el nombre cuotas. ¿Le podría haber puesto cualquier otro nombre? Sí, pero le puso cuotas. Entonces quizás al que empieza con el tema, cuotas, si yo les digo cuotas a ustedes, se van a ir a yo pago por cuotas por mes, ¿sí? La cuota del televisor, la cuota del auto, la cuota de lo que me compré. No, no es esa cuota. Se llama cuota como se divide el capital, pero en realidad no es nada, es un ideal. Lo que vamos a hacer es, cuando constituimos una SRL, vamos a decir, bueno, a ver, ¿cuánto vamos a aportar de capital? El capital social de esta SRL, ¿cuánto va a ser? 1.000 pesos, supónganse, siempre este ejemplo de burdo, porque no, 1.000 pesos, ya les aviso que no se la registran con 1.000 pesos, pero bueno, 1.000 pesos de capital social, y la vamos a constituir entre Micaela y yo, y vamos a aportar partes iguales. 500 pesos, bueno, entonces cada una va a aportar, va a suscribir un capital de 500 pesos. Y ese capital se va a dividir en cuotas. 500 pesos puse yo, 500 pesos puso Micaela. Esos 500 pesos de cada una, 1.000 en total, se van a dividir en cuotas. Esas cuotas van a tener valores. El valor va a ser 10 pesos o múltiplo de 10. El que nosotros querramos. Por lo general se le pone 10 pesos a cada cuota, ¿sí? Entonces hacen 500, hacemos el capital total. 1.000 pesos dividido 10 les da cuánto va a valer cada cuota, ¿sí? De todo el capital social. Y del todo el capital social, si yo aporto el 50% de las cuotas son mías y el 50% de las cuotas son de Micaela. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? 50 cuotas de Micaela, 50 cuotas mías. Todas las cuotas siempre tienen el mismo valor. Entonces ustedes van, no sé si alguno ya hizo el trabajo práctico de redactar un contrato de SRL. Si alguien lo hizo, les va a resultar esta explicación mucho más fácil. Por eso los invitamos a que lo hagan, aunque esté programado para el 9. Háganlo, porque van a tener una parte al final, mientras que están escribiendo el estatuto, van a ver que hay una cuestión que se llama, hay una parte del estatuto al final que se llama normas transitorias o complementarias, que en realidad se dice que no forman parte del estatuto, donde dice cómo se suscribe e integra el capital. Y ahí van a ver que el socio tal suscribe tanta cantidad de cuotas e integra tanto, y el socio tal suscribe X cantidad de cuotas e integra tanto, por un valor de. ¿Sí? ¿Se entendió?